vamos a ver en este tema, vamos a ver obviamente cómo regula el riñón a largo plazo la presión arterial. Vamos a ver la estructura del riñón en realidad, cómo está, es un sistema integrado que regula de manera vital la presión arterial a través del control del volumen de sangre y vamos a decir, la resistencia de los vasos sanguíneos. Entonces decíamos que presión es igual a volumen por resistencia. En ese sentido, de igual manera como en el aparato, en el sistema nervioso, se regula el volumen y la resistencia. ¿Cómo lo hace? Obviamente regulando el líquido corporal, que es importante, y al regular el líquido corporal regula el volumen sanguíneo. Pero también lo hace a través de la regulación de la resistencia. Y ahí vemos cómo está el nombre de estas hormonas que vamos a ver más adelante, que hacen que haya vasoconstricción o vasodilatación dependiente de la función renal. Y obviamente la función renal responde a la función, en este caso, a la regulación de la presión arterial. Todo esto conocemos nosotros como el sistema renina-angiotensina, ¿no es verdad? Que luego, con ayuda de otra hormona que es la aldosterona, vamos a constatar que el sistema renina-angiotensina-aldosterona regula la presión a largo plazo. Todo esto está engranado, está relacionado, de tal suerte que si la presión baja, el riñón entra en acción para que suba. Si sube, el riñón actúa para que baje. A eso que llamamos nosotros control de la presión arterial a largo plazo es normal. El momento en que algo pasa, se dispara, o hay mayor angiotensina o hay menor angiotensina, entramos a los trastornos que conocemos como hipertensión o hipotensión. Entonces, en ese sentido, estamos hablando ya del trastorno de la presión arterial. Hay un mecanismo por el cual vamos a ver si llega una hipertensión esencial, que es otro aspecto que vamos a tomar más adelante. Entonces, continuando con todo lo que es la fisiología de la función de la regulación de la presión a largo plazo y la función renal, vamos a continuar el tema. Muy bien. Muy bien. ¿Qué regula el riñón? Decíamos, regula obviamente los líquidos. ¿Y cómo lo hace? A través de dos mecanismos que conocemos como diuresis de presión y natriuresis de presión. Diuresis está relacionado con el agua, el líquido, directamente, el volumen del líquido. El riñón elimina más líquido si consumimos más líquido, más agua. No se olviden que el líquido que consumimos va a la circulación sanguínea, aumentando el volumen de líquido y el volumen sanguíneo. En ese momento entra en acción lo que nosotros conocemos como la diuresis. Diuresis es, obviamente, es orinar, o sea, formación de orina, ¿no? La diuresis es la formación de orina. Entonces, porque aumenta el líquido en el cuerpo, aumenta la presión y se da la diuresis. Por eso se llama diuresis de presión o por presión. Pero eso es cuando ingerimos bastante líquido, bastante agua, entonces hay una diuresis por presión. Aumenta la presión y se da la diuresis. Pero miren, hablamos de la diuresis por presión, es que al haber mayor cantidad de sodio en la orina, se activan mecanismos para que se elimine más sodio. Entonces, en ese sentido, si disminuye la cantidad de sodio en el cuerpo
y obviamente no se olviden que lo que hay en el cuerpo sale a la orina, disminuye la cantidad de sodio, entonces disminuye la natriuresis por presión. Entonces, cuando yo ingiero alta sal, tiendo a retener agua, aumentar el volumen, o sea, la presión, y el cuerpo inmediatamente mecanismos para que se elimine el líquido. En este caso, por aumento de sodio, no por aumento de agua. Entonces, cuando consumimos más sodio, la idea es que haya mayor cantidad vamos a decir así, mayor cantidad de sodio y entonces el organismo va a eliminar. Pero hay un fenómeno que nosotros tenemos que entenderlo. El sodio es un elemento que, si ustedes quieren, de él depende la regulación del líquido en el cuerpo humano. Si yo quiero orinar más, lo que hago es que me haga eliminar más sodio. A ver, por ejemplo, hay ¿dónde está? Hay un diurético que evita que el sodio se elimine y se orina más. Pero el sodio arrastra también potasio, entonces hay que tener cuidado con él. A mayor cantidad de sodio que elimine el riñón, mayor cantidad de agua e incluso potasio. Entonces el riñón regula la cantidad de agua del cuerpo manejando sodio. Si quiere orinar más, se debe eliminar más sodio. Quiere orinar menos, se retiene sodio. A eso se llama natriuresis de presión. Entonces, para que todo este mecanismo de control de diuresis por presión y natriuresis por presión se active, debe activarse o se hace a través de un sistema llamado sistema renina-angiotensina. Este sistema de renina-angiotensina obviamente controla la presión arterial y vamos a ver más adelante cómo. ¿Qué componentes encontramos entonces en el sistema? Encontramos la angiotensina y encontramos la aldosterona. Todo esto es para controlar la presión arterial. Muy bien. Ustedes conocen el riñón, la estructura anatómica, de tal suerte que aquí está la arteria que llega al riñón, nutre al riñón, o sea, las células, en este caso las células de las nefronas, están nutridas, llega alimento, oxígeno, nutrientes a través de la arteria renal. Esta a su vez se divide en varias ramas colaterales que al final termina en lo que nosotros llamamos las arterias interlobulillares. Las arterias interlobulillares dan origen a las arterias, aquí vemos, a las arterias en este caso aferentes. De las arterias, entonces, cada arteria interlobulillar da origen a varias arterias aferentes. ¿Cómo funciona esto? Esta es la unidad funcional del riñón, ¿se acuerdan? Esta es la función, es una nefrona. Aquí esta es la cápsula de Bowman y estos son los túbulos. Tubo contorneado proximal, distal, aquí tenemos proximal, ¿no? Asa de Henle y el distal, el tubulo y luego viene el conducto colector. Muy bien. Entonces, ¿cómo regula el riñón la presión? Hemos dicho que regula en base al control del volumen de sangre y en base al control de la resistencia. Si nosotros vemos, esto conocemos como el aparato yuxtaglomerular, ¿se acuerdan? Este es el aparato yuxtaglomerular. Está conformado por una arteria aferente, una arteria eferente, la porción más, vamos a decir, proximal del túbulo contorneado distal
Y en esta estructura vemos cuatro tipos de células. Las células tubulares, una parte, pero miren, estas células son las células de la mácula densa. Vamos a ver su función. Y en las arterias aferentes, aparte de los endotelios, obviamente, de las células endoteliales de la arteria aferente, existen las células que conocemos como yuctaglomerulares, células yuctaglomerulares. Entonces, este es el aparato yuctaglomerular y estas son las células yuctaglomerulares. También existen en la arteria eferente, ¿sí? Y obviamente todas las células del mesangio, aquí están los podocitos y todo lo que conocemos, las células de la cápsula de Bowman, la lámina interna, ¿verdad? Cápsula de Bowman, la lámina externa, el espacio de cápsula de Bowman. Esto es, obviamente, es el capilar glomerular, o sea, estos son capilares glomerulares y esos son las células endoteliales. El capilar glomerular es poroso, por si acaso, ¿no? Es bastante poroso. De tal suerte entonces que la sangre que llega al capilar glomerular filtra todo el plasma a la cápsula de Bowman. De la cápsula de Bowman, ese plasma que has filtrado sigue los túbulos, en este caso el túbulo contorneado proximal, y este túbulo contorneado proximal obviamente es el que va a recibir todo lo que se ha filtrado, todo. Se filtra azúcar, se filtra aminoácidos, se filtra sodio, cloro, potasio, magnesio, todo se filtra. Lo único que no se filtra de la sangre en la cápsula de Bowman, que no aparece en la sangre, son proteínas, las globulinas y obviamente las células de la sangre. Lo demás se filtra. Muy bien, seguimos. Pero este tema no es la función renal, es control de la presión arterial. Entonces, estas células llamadas juxtaglomerulares son varo y quimioreceptores. Varoreceptores es porque regulan la presión y también, y es quimioreceptores porque detectan la concentración de oxígeno y CO2 y nitrógeno en la sangre. Pero hablemos de la varorecepción. Entonces, cuando la presión en el cuerpo ha bajado, inmediatamente sabemos que el sistema nervioso central, inmediatamente hace que la presión suba. Pero este proceso, como es de segundos, no dura mucho. De tal suerte entonces que si la presión sigue, vamos a decir así, bajando, entonces llega a esta parte de las capilares, de las arterias perón aferente, llega poco volumen de sangre. Entonces la presión aquí también llega baja. Inmediatamente estas células, al detectar la baja presión, liberan una sustancia llamada renina. La renina llega hacia los túbulos y a nivel de los túbulos, perdón, estas células sustancias hacen un estímulo a nivel tubular para que se libere la renina. La renina, una vez liberada, ¿verdad?, en los túbulos, la arteria eferente, viaja hasta las arterias, los capilares peritubulares y hace que a nivel tubular se libere renina. La renina, vamos a hacer así, que es liberada, entra a la circulación sanguínea. En la circulación sanguínea existe un componente llamado angiotensinógeno. Vamos a ver aquí
Esta renina que es liberada llega a la circulación sanguínea y el hígado produce el angiotensinógeno que libera la sangre. Una vez ese angiotensinógeno que está en la sangre en contacto con la renina, se convierte en angiotensina 1. A ver, esta renina que entra en contacto con la sangre encuentra en la sangre al angiotensinógeno que es producido por el hígado. Una vez que este se une a la renina, aquí está la figura, hace que este angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1. Esta angiotensina 1 viaja a través de la sangre al pulmón y hace que los neumocitos tipo 2 hacen que libere una sustancia que es la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2. Esta angiotensina 2 ¿se acuerdan? Es un poderoso vasoconstrictor. Entonces, hasta ahí, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Decíamos que la presión es igual a volumen por resistencia. Cuando se forma la angiotensina 2 produce vasoconstricción a nivel arterial y venoso, haciendo que, fíjense esto, que al haber vasoconstricción, aumenta la resistencia de los vasos sanguíneos. Al aumentar la resistencia, ya aumenta la presión arterial. Pero eso es a nivel arterial. A nivel venoso, la angiotensina hace también vasoconstricción. Hemos dicho que las venas, el sistema venoso, es un sistema que lo conocemos como, aparte de que retorna la sangre al corazón, es un sistema de almacenamiento, ¿no es verdad? De depósito. Y cuando estas venas están dilatadas, contienen bastante cantidad de sangre, normalmente. Y al haber vasoconstricción, ¿qué va a pasar? A nivel venoso, o sea, una venoconstricción, va a hacer que la sangre aumente a nivel de las cava inferior y superior. En otras palabras, hay un aumento del retorno venoso. Y al aumentar el retorno venoso, aumenta el volumen sanguíneo que llega al corazón y con esto aumenta el gasto cardíaco. En otras palabras, gracias a que la presión llegó disminuida en la arteria aferente, se activa el mecanismo angiotensina, renina-angiotensina, haciendo que haya la presión ahora, como ha aumentado la resistencia y ha aumentado el volumen, entonces la presión se regula. Esto pasa en minutos, no en segundos ni en horas, en minutos. Una vez que pasan los minutos 30, 15, 20 minutos, no es en horas, en ese momento ya se ha regulado la presión y a esto se llama plazo intermedio. Pero si la presión continúa en tendencia a estar baja, entonces la angiotensina 2 lo que hace es llegar a la glándula suprarrenal para que se libere aldosterona. La aldosterona a nivel del túbulo contorneado distal y el túbulo colector aumenta la retención de sodio. Y al aumentar la retención de sodio, el orín que se debería eliminar en cantidad normal, al reabsorberse el sodio, ¿qué va a pasar?
inmediatamente se reabsorbe el líquido. Entonces se retiene agua. ¿Para qué? Para que aumente el volumen sanguíneo aún más. ¿Cómo lo hace? Reabsorbiendo sodio. Hemos dicho que al reabsorber sodio, reabsorbe agua. En ese momento, entonces, no solo ha aumentado la resistencia, sino que ha aumentado el volumen sanguíneo por retención de agua a nivel renal. Este paciente, su diuresis va a ser mínima porque está priorizando la retención de agua para seguir aumentando el volumen sanguíneo. A esto conocemos como regulación de la presión a largo plazo. Entonces, cuando decimos sistema renina-angiotensina-aldosterona, decimos regulación de la presión arterial a largo plazo. Si decimos renina-angiotensina, es regulación a plazo intermedio. Pero todo este mecanismo se activa una vez que baja la presión, junto con el sistema nervioso. No es que primero el sistema nervioso reacciona y el sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa después. No, ambos se activan, juntos se activan, pero tarda más en su efecto de la renina-angiotensina porque no se olviden que tiene que liberarse hormona, tiene que convertirse a vamos a decir aquí, un precursor de estar inactivo, tiene que hacerse parcialmente activo, todavía tiene que ir a pulmón y gracias a esta enzima convertirse en angiotensina 2 y recién actúa como vasoconstrictor y también aumenta el volumen de sangre a través de la contracción de las venas que son reservorios. Entonces, y además tarda más todavía porque tiene que liberarse aldosterona, tiene que producirse más aldosterona, tiene que liberarse aldosterona y actuar a nivel del túbulo y recién retener sodio y retener agua. Por eso es que tarda más. Pero lo hace, ¿cómo lo hace? Lo hace de manera muy exacta. En otras palabras, si la presión bajó 10 milímetros de mercurio en promedio, el sistema nervioso regula, la eleva hasta 15 más o después baja a 8 más. Es una regulación muy precisa. En cambio, la parte renal, si bajó 10 milímetros de mercurio en promedio, los 10 milímetros lo mantiene y lo mantiene de manera constante. No solo horas, no solo minutos, no solo horas, a veces semanas, meses y años. Gracias al riñón, la presión se regula a largo plazo y lo hace de manera exacta y por largo tiempo. Entonces ustedes me dirán, ¿qué pasará si falla el riñón? ¿Qué pasará si falla el pulmón? ¿Qué pasará si no hay función hepática adecuada? En este sentido, perdón, en este sentido, estamos hablando de un sistema de control tan integrado que depende uno de otro. Los medicamentos que regulan la presión arterial, por ejemplo, los hipertensos crónicos, actúan a nivel de esta enzima, inhiben a esta enzima. Por eso se llaman los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2. A eso se llama diurético, bueno, no son diuréticos, son antihipertensivos llamados ECA, ¿no? O anti-ECA, ¿verdad? Inhiben esta enzima y si no hay angiotensina 2, ¿habrá aumento de resistencia? No. ¿Habrá aumento del retorno venoso? No. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente, obviamente, baja su presión arterial. No, es el mecanismo por el cual se regula la hipertensión. Esta parte. Aquí hay una imagen que nos muestra ese proceso, ese mecanismo, ¿no? Entonces, el angiotensinógeno, angiotensina 2, 1, 2, y la angiotensina 2 actúa en la glándula suprarrenal para que se produzca aldosterona. La aldosterona actúa a nivel
riñón reteniendo sal, ¿no? Y al retener sal aumenta la retención de agua y con eso aumenta el volumen sanguíneo y eso aumenta la presión arterial. Eso fuera si baja la presión, ¿no? Pero si sube la presión, ¿qué va a pasar? Disminuye la producción de angiotensina, de renina, perdón, renina, se disminuye. La angiotensina 1 no se forma en gran cantidad y obviamente al no haber mucha angiotensina 1, disminuye la producción de angiotensina 2 y disminuye la producción de aldosterona y disminuye la retención de sal y uno orina más, ¿no? Esto pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, ingerimos bastante líquido. Mucho se escucha, debes tomar 2 litros de agua. Una persona que en su vida ha tomado ni medio litro, de pronto empieza a tomar gran cantidad de agua, 2, 3 litros al día, ¿qué va a pasar? Va a aumentar su volumen sanguíneo, va a aumentar la presión arterial, entonces eso va a hacer que disminuya la producción de renina a nivel de las glándulas de células yuxtagomales, se inhibe la producción de renina, disminuye la producción de angiotensina 1, luego en 2 y disminuye la producción de aldosterona. Y al disminuir esta producción, ¿qué hay? Menos retención de sal. En otras palabras, orina gran cantidad de sodio y cloro y elimina potasio. Entonces, va a disminuir el volumen de sangre porque se orina harto, se orina al medio litro que has tomado de más o el 1 litro de más. Y al hacer eso, obviamente la presión llega a su estado normal y eso hace que el riñón constantemente esté trabajando de manera continua. Ya saben, el riñón utiliza sodio para retener agua o para eliminar agua. El riñón no maneja el agua. Entonces, hablamos de un control realmente estricto de la presión arterial. Con esto hemos terminado.